Esta última actualización nos trajo muchos objetos interesantes, pero hay uno en específico que resalta tanto que es la razón que existe este video, la píldora de la involución. Este nuevo objeto nos facilita enormemente el conseguir a todos los Coromon en todas sus categorías, pero claro, la más importante, en perfecto. Esta píldora es un objeto consumible de un solo uso que te da la posibilidad de involucionar a un Coromon, lo contrario a la evolución. No importa si el Coromon tiene 2 o 3 fases evolutivas, mientras esté evolucionado, podrás regresar a la fase anterior o elegir alguna de las 2 fases si es que cuenta con 3 fases evolutivas. Solo tienes que ir a la nueva pestaña en el resumen del Coromon, y si es que ha evolucionado, ahí arriba verás que podrás darle clic a la píldora involutiva en la fase que tú prefieras. Y dejando eso y las ventajas y desventajas de involucionar a un Coromon a un lado, vamos a lo más importante. Cabe mencionar que la píldora la podrás comprar en cualquiera de las tiendas disponibles en todo el mapa. Antes, si querías completar la base de datos, Corodets como prefieras llamarle, tenías que buscar el mejor lugar para capturar a un Coromon en su primera fase evolutiva, porque a partir del primero tenías que irlo evolucionando hasta la fase final, y así registrabas a toda esa línea evolutiva del Coromon. De esta manera no se podían aprovechar algunos de los encuentros salvajes dobles o triples, ya que algunos de esos encuentros incluyen a la segunda o tercera fase evolutiva. Y pues si los capturabas en su categoría perfecta, aún así tenías que capturar al de la primera fase para poder completar bien la base de datos. Es gracias a la píldora que esto queda atrás, tanto para los combates simples como los múltiples. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vas tranquilo por ahí queriendo capturar un Cub-Zero, que de por sí ya es complicado que salga y más con potencial 20 o 21. Pues ahora tendrás mayores oportunidades, ya que si te sale un Aroara o Varialis con potencial 20 o perfecto, podrás capturarlos también, porque gracias a la píldora podrás involucionarlos. Y ojo, porque esto es lo más importante de la píldora. Si a ese Aroara o Varialis perfecto lo involucionas a un Cub-Zero, este quedará registrado en la base de datos en la pestaña de los perfectos. Vaya, porque pues ya lo tienes capturado. O está el caso de que en esa zona también aparece Toravolt. Si te sale uno perfecto y se da el caso de que no tengas a su primera fase Virivolt, pues podrás involucionarlo y tenerlo en perfecto. Y eso es todo. No sé si los noten, pero es muchísimo lo que nos ahorra esta píldora, ya que podemos registrar toda una fase evolutiva atrapando cualquiera de todas sus fases. Eso también aplica para los combates múltiples, y es donde mejor se les saca provecho a esto. Ya que estamos aquí en esta zona nevada, hay un encuentro triple donde nos salen las 3 fases evolutivas de Cryo, Crypic y Crybeast. Con que alguno de ellos nos salga con potencial 20 perfecto, listo. Ya podemos tener toda esa línea evolutiva registrada, involucionando y evolucionando dependiendo de a quién de ellos captures. Todo esto hace que las mejores zonas para cazar perfectos se actualicen, que por cierto, para el siguiente video les daré una lista completa del mejor lugar para atrapar a cada línea evolutiva de Coromon. Así que ya saben, compren esas píldoras, aprovechen que están baratas, creo que salen en 1000 de oro, ya que con el descuento que te dan en cierto punto de la historia, las tiendas te quedaría como 900, como es mi caso con la píldora. Puede que en algún futuro le suban el precio, quién sabe, todo puede pasar. Espero que les haya gustado el video, y si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. Adiós. Bueno, aquí ya me lo subieron al 20, al 21, perdón, ya es perfecto, porque era 20. Así que bueno. A ver, por ejemplo aquí, ya lo tengo registrado, el Fibio. Tendría que ver si se registra el Tarul si lo involuciono. Vamos a ver. Porque vaya, sería otra forma de conseguir completar la lista de perfectos. Estaría bien, ¿no? Que se pudiera hacer de esa manera. Siempre y cuando consigas un Coromon
Perfecto potencial 20 que no sea la primera etapa. Ahí está. La hora de la verdad. Ahí está, ¿ve? Sí se registra. Perfecto. Es que este caso está perfecto porque, por ejemplo, si, no sé, consigues, no sé, un Toravolt de potencial 20 o perfecto, ya no tienes que cazar al primero porque ya tienes a eso, nada más lo involucionas y se registra. Como aquí lo pueden ver, ya nada más es cosa de, obviamente, a ver cómo lo evoluciona ahora de nuevo. Bueno, creo que en este caso todavía no puede, no he alcanzado el nivel necesario. O tendría que subir de nivel, pero pues eso ya es lo de menos. Obviamente pues ya lo tenemos registrado, algo que sí se puede como pudieron ver. Ya nada más sería cuestión de volver a subirlo a Fibio y al Chonto y ya tendríamos esa línea evolutiva en perfecto. Por ejemplo, ¿qué otro caso tengo aquí de que